Hola a todos y todas, somos el Grupo Aurora. En esta oportunidad en la materia de cambio climático y ciudad vamos a desarrollar un poco de nuestro tema que se trata de la venta de carbono. Un tema bastante interesante que nos ayudará a comprender en qué consiste el tema y cómo esto impacta el medio ambiente. A continuación vamos a empezar con la definición. ¿Qué son los bonos de carbono? Los bonos de carbono se refieren al método en el cual se emplea la compensación de emisiones de dióxido de carbono, conocido como CO2. Este es un mecanismo que busca ayudar a combatir el cambio climático y los primeros pasos se dieron inicialmente en el Protocolo de Tokio en el año de 1997. Los proyectos de bonos de carbono son aquellos que capturan o evitan que se emitan a la atmósfera distintos gases de efecto invernadero. Su objetivo principal es contribuir a mitigar las causas que generan el cambio climático. Las empresas tienen un máximo permitido de emisión, dependiendo qué rubro sea la empresa, dejando así que empresas grandes tengan la posibilidad de emitir más emisiones de gas que otras al también tener la posibilidad de comprar el porcentaje de emisiones de CO2. Este mecanismo de ventas de bonos de carbono consiste en que si una empresa o país logra reducir sus emisiones de CO2, puede poner en venta dicha reducción a países desarrollados que están en obligación de emitir menos gases, dando paso a generar beneficios para la sociedad. Este mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones del medio ambiente proporciona beneficios económicos para que la empresa privada contribuya a la mejora de la calidad ambiental y que se pueda regular la contaminación que se genera con sus procesos productivos, ya que el CO2 permite que haya cambios drásticos en el medio ambiente, como lo puede ser más notorio la temperatura, la acumulación y concentración de gases provocando sequías, inundaciones y deslaves, etc. De aquí nace la necesidad de hacer mejoras en la gestión de los recursos naturales y es donde surgen los bonos de carbono, que son un mecanismo para cuantificar y darle un valor a la absorción de gases. Surgimiento del mercado de carbono. El primer paso para el surgimiento de este mercado fue la decisión de las naciones del mundo de firmar una convención marco de cambio climático para comprometerse a estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero. Esta convención, firmada en 1992 bajo el nombre de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene como principio fundamental que los países deben tomar medidas precautorias para anticipar, prevenir o minimizar las causas del cambio climático. Reuniones posteriores en 1997 dieron lugar al Protocolo de Kioto, el cual define la arquitectura del mercado de carbono, estableciendo objetivos cuantificados de reducción de emisiones para los países desarrollados, así como los mecanismos de mercado diseñados para minorar el costo de su implementación. El mercado de carbono, o de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, surge ante la necesidad de tomar medidas ante la evidencia de que la actividad humana está influenciando un proceso de calentamiento climático global, acelerado debido a la concentración de gases de efecto invernadero, con los consecuentes impactos negativos sobre la salud de los seres humanos, su seguridad alimentaria, la actividad económica, el agua y otros recursos naturales y de infraestructura física. Sin embargo, por razones económicas y estratégicas, los países más contaminantes del planeta, Estados Unidos y Rusia, aún no han ratificado el protocolo y por tanto, este aún no puede entrar en vigor. Esto ha causado que el mercado de carbono se mantenga en una situación contraída, expectante y con precios bajos. Los beneficios económicos de Rusia para ratificar el protocolo de Kioto, debido a su oferta de créditos de carbono, harían inminente que ratifique el protocolo, poniendo en marcha el mercado de carbono de Kioto. Actualidad. En la actualidad, la venta de bonos de carbono ha experimentado altibajos debido a la complejidad y a la evolución del mercado de carbono global, que ha sido afectado por factores como la pandemia del COVID-19, la transición energética y las políticas climáticas de los diferentes países. Desde el 2012, el mercado de carbono global ha sido liderado por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), bajo el Protocolo de Kioto, que permitía a los países desarrollados comprar créditos de carbono generados por los proyectos en países en desarrollo para cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones. Sin embargo, con la expiración del Protocolo de Kioto en 2020
y el surgimiento del Acuerdo de París, el mercado de carbono ha evolucionado hacia nuevos mecanismos como el mecanismo de contribución nacionalmente determinada NDC, que busca establecer objetivos de reducción de emisiones para cada país. El Salvador con mercado de carbono. En cuanto al mercado de carbono en El Salvador, el país ha experimentado un creciente interés en los proyectos de reducción de emisiones, particularmente en las áreas como la energía renovable y la reforestación. En 2015, el país estableció un marco regulatorio para la implementación de proyectos de reducción de las emisiones y ha participado en iniciativas regionales como el programa RED, Reducción de Emisiones por Reforestación y Degradación de Bosques en Centroamérica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del país para impulsar la venta de bonos de carbono, todavía existen desafíos en el mercado de carbono en El Salvador. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de financiación de los proyectos de reducción de emisiones, la falta de capacidad técnica y la limitada participación de la empresa privada en el mercado de carbono. Próximos años, ¿mejor o peor? La venta de bonos de carbono ha sido una herramienta importante en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la actualidad sugiere que el mercado de carbono podría experimentar algunos cambios significativos en los próximos años. Algunas de las tendencias que podrían influir en la venta de bonos de carbono son objetivos climáticos más ambiciosos, regulaciones más estrictas, nuevos mecanismos de mercado de carbono. La venta de bonos de carbono ha sido una herramienta importante para combatir el cambio climático, al fomentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y financiar los proyectos sostenibles. Sin embargo, ha habido algunos cuestionamientos sobre la eficacia de la equidad del mercado de carbono. Por un lado, algunos argumentan que el mercado de carbono ha permitido a las empresas seguir emitiendo gases de efecto invernadero al comprar créditos de carbono en lugar de reducir sus emisiones reales. Riesgos de la venta de bonos de carbono. Alto costo. Los bonos de carbono tienen un precio elevado, lo que hace que sea una opción costosa para muchas personas y empresas. Difícil de controlar. Están diseñados para motivar a los agentes económicos a reducir sus emisiones de carbono a niveles aceptables. Sin embargo, esto tiene varias desventajas. Una de ellas es que pueden ser muy difíciles de controlar. Esto se debe a la complejidad del sistema de comercio de carbono y la falta de una autoridad regulatoria central, lo que puede llevar a problemas de manipulación de los precios y reducir la eficacia de los bonos de carbono. Falta de regulación. Si no hay un sistema que vigile estos bonos, existe el riesgo de que los compradores se aprovechen de ellos sin realmente reducir sus emisiones de carbono. Además, los bonos de carbono pueden ser manipulados para beneficiar a unos pocos, en lugar de ayudar a toda la comunidad a combatir el cambio climático. Un ejemplo sobre los riesgos de la venta de bono de carbono es cómo los créditos generados por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y por absorción en sumideros pueden ser comercializados para cumplir con una obligación de reducción de emisiones en el mercado obligatorio o por responsabilidad social empresarial en el mercado voluntario, entre otros fines. En los mercados voluntarios de carbono provoca controversia ya que no están regulados oficialmente. Son creados por organizaciones públicas y privadas, así como particulares que desean conscientemente contribuir en la disminución del cambio climático y que desean participar activamente. Sin embargo, son ágiles, innovadores y flexibles mercados difíciles de entender, que son una respuesta de compañías y de los ciudadanos ante el cambio climático y tienen potencial de ser una herramienta inmediata para el cambio climático eficiente. Los certificados de bonos de carbono en 2022, tanto en países desarrollados como no desarrollados, se mantendrá la tendencia alcista ya que han resultado efectivos para mitigar gases de efecto invernadero y la ganancia económica que les genera a los países que emiten estos bonos. Comprendemos la venta de bonos de carbono como un acto para manejar la eficacia en la reducción de contaminación, pero hoy en día este proceso presenta dificultades en algunos países con preocupaciones de que el comercio de bonos de carbono no logre realmente reducir la cantidad de emisiones liberadas, sino que simplemente transfiera el problema de un lugar a otro.
Acciones para solución de venta de bonos de carbono. Una de las principales acciones que se pueden tomar para mejorar la venta de bonos de carbono es garantizar la integridad ambiental y social de proyectos que financian con los bonos de carbono. Es importante asegurarse de que los proyectos cumplan con los estándares ambientales y sociales y que no causen daño a las comunidades locales. La certificación y verificación independiente de proyectos puede garantizar la integridad de los proyectos financiados con bonos de carbono. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la cuestión de la doble contabilidad de los bonos de carbono. La doble contabilidad ocurre cuando se contabilizan las reducciones de emisiones de GEI en dos lugares diferentes, lo que lleva a una sobreestimación de los créditos de carbono. Se deben establecer mecanismos claros para evitar la doble contabilidad y garantizar la transparencia en la contabilidad de los créditos de carbono. Y para finalizar, como conclusiones tenemos: la venta de bonos de carbono es una herramienta importante, pero es necesario tomar medidas para garantizar su efectividad y evitar efectos negativos en las comunidades locales. Es necesario garantizar la integridad ambiental y social de los proyectos financiados con bonos de carbono, implementar mecanismos de seguimiento y evaluación, fortalecer los sistemas de gobernanza y abordar la cuestión de la doble contabilidad. Con estas acciones, la venta de bonos de carbono puede ser una herramienta efectiva para reducir las emisiones de GEI y luchar contra el cambio climático.